Bendiga, familia. Abrazar que tenés al lado, bendecilo, darle una palabra de aliento, bendecir su semana, declarar una promesa de parte de Dios para su vida, declarar bendición sobre él, que no sea simplemente un abrazo. A veces no nos damos cuenta que el Señor te bendiga, familia, que en un ámbito de fe, nos transformamos en embajadores de Cristo y que nuestras palabras tienen poder. Y cuando declaramos bendición sobre alguien, la estamos declarando en el nombre de Jesús y Jesús cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es tremendo. Qué bueno que es poder estar en casa, familia. Qué lindo. Saben, ayer a la mañana tuvimos una reunión de obreros muy bonita donde hablamos de unos principios muy profundos, de la desfragmentación y la fragmentación que uno tiene que sufrir para poder vivir plenos en Cristo, pero también, y algo importante, para poder justamente llevar adelante nuestra vida espiritual, tenemos que tener una autoridad a quien sujetarnos, un compañero de batalla con quien contar y un discípulo en quien multiplicarse. Esa es una visión de reino, eso es lo que Dios estableció cuando dijo, y hace discípulo a todas las naciones. Y qué bueno es no estar solos. A veces nos congregamos y nos conglomeramos en la iglesia y nos amontonamos todos, pero estamos solos. No tenemos un amigo, no tenemos a alguien con quien batallar, quien contarle mis cosas para que ore por mí. No tengo a alguien que yo le cedo la autoridad, lo honro, cediendo la autoridad sobre mi vida, diciéndole, si tenés una palabra de parte de Dios, dámela. Y nos cerramos y no le damos esa libertad. A veces las luchas las pasamos solos o se las contamos a alguien que no comulga nuestra fe y que lo único que nos va a aconsejar es algo erróneo, equivocado. A veces venimos a la iglesia y nos sentimos huérfanos. Venimos, nos sentamos con la familia, estamos y nos vamos. Y la idea de ser una comunidad de fe es poder contar los unos con los otros. Yo cuento con ustedes. Yo cuento con sus oraciones, cuento con su presencia. Cada vez que los veo me pone feliz, aprendo de ustedes y eso es bueno. Yo me siento en casa. Anoche fui a predicar a una iglesia, me invitaron a un aniversario, hermosa la iglesia, muy bonita ahí en el medio de Rodríguez. Encima nos perdimos entre todos los pozos con la pastora que no sabíamos dónde venir. Me estaba quedando sin nafta en el auto, todo así como Dios prepara. Pero cuando predicaba me acordaba de ustedes, porque ¿sabes qué? En definitiva, cuando estemos en la presencia del Señor, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por lo que Dios nos dio. Nuestra familia, nuestros hijos y nuestra responsabilidad. No vamos a dar cuenta por la iglesia ajena, no vamos a dar cuenta por la gente que no quiere una paternidad espiritual en el buen sentido de la palabra de esta casa. Voy a dar cuenta por lo que Dios me dio, para aquellos que quieren ser parte. Y me acordaba de ustedes, digo, Señor, gracias, porque tengo una iglesia que realmente llena mi corazón. Es tu casa, es tu iglesia, me permitiste pastorearla, pero llena mi corazón. Hermanos, los amo. Y quiero lo mejor de Dios para ustedes y quiero ver a Dios glorificado en sus vidas. Por eso es que trabajamos para eso. Por eso en esta mañana me siento bendecido de poder estar con ustedes y poder compartir la palabra. Aunque estamos siempre, pero quería decírselo. Dios honra mi vida a través de ustedes, a través de sus vidas. Que el Señor les bendiga mucho y vamos a buscar lo que Dios tiene. ¿Qué les parece si de aquí a fin de año nos comprometemos cada uno de nosotros en buscar lo que tiene que dar a luz? ¿Cuántos aún todavía no dieron a luz en el año de dar a luz? A ver, estamos en el año de dar a luz, ¿no? Algunos estamos en dolores de parto, ¿verdad o no? Estamos crujiendo. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios que no se cumplió todavía para este año? Vamos a buscarla. ¿Qué le parece si buscamos en oración? ¿Qué le parece si buscamos? Esta semana me comprometo a ayunar toda la semana por ustedes. No por alguien en específico, sino para que los sueños o las promesas de parte de Dios que todavía no se cumplieron, de aquí a, ¿cuánto queda? 45 días, ¿no? A 45 días, el Dios que todo lo puede, lo va a hacer aunque sea imposible. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta mañana? Y esto se trata de fe. Se trata de fe, se trata de entender que Dios tiene cosas increíbles para nuestras vidas y que Dios quiere glorificarse con poder sobre nosotros. De eso se trata. El que cuando Dios nos invita a ser parte de una comunidad de fe es porque hay cosas más grandes que las que yo puedo recibir o contener en mi unicidad, siendo el llanero solitario. Necesito de otros para poder recibir, porque uno va más rápido
pero dos van más lejos. ¿Cuánto dice el amén a esto? Para eso estamos. Y es interesante, porque pensaba en la fe y pensaba me puse a ver ¿cómo se llama? Necesito que me bajen un poquito el volumen aquí. Me puse a ver un documental de deportes extremos. ¿A cuánto le gustan los deportes extremos? Yo me di cuenta que no estoy para el deporte extremo. La otra vez que estaba pintando acá arriba del andamio estaba así. Y dije, perdí la habilidad, estoy más viejo, estoy más gordo, no sé, pero de acá me quiero bajar. Estaba a 3, 4 cuerpos de andamio. Pero estaba mirando, ¿no? Y hay un deporte extremo para aquellos que les gusta la adrenalina y que se tiran, que se llama bungee jumping. Bungee jumping. ¿Con qué se come? O, mejor dicho, puenting. ¿Conocen el puenting? Te atan con una soga, ¿no? De los pies, te ponen un arnés y te empujan así para atrás y del puente, no sé de cuántos metros, te tirás. Agarrás los tobillos. Entonces llegás y llega, y sabés que pasás a 50 centímetros del piso. Cuando pegás la vuelta así, pasás a 50 centímetros del piso, ¿sí? De tus brazos extendidos, porque si vos extendés los brazos te podés quebrar todo, por lo general se hace en el agua. Entonces a 50 centímetros del piso, imagínate, te tirás de 20 metros, 30 metros, caes así, pasás, ¿no? Tremendo. ¿Quién se anima a hacer eso? Yo le pago al que se anima a hacer eso. Pero tremendo, ¿no? Y está todo calculado, está todo fríamente calculado, como decía, ¿quién decía? El Chapulín, ¿no? Está todo fríamente calculado. Imagínate si se corta la soga. Mamita, ¿no? Encima de un elástico, no es una soga, porque si fuese rígido se corta, es un elástico. ¿No? Entonces, está todo fríamente calculado. Y la gente dice que se prepara para eso y justamente una vez que lo prueban, una vez que prueban el primer salto, ya los deportes extremos pierden su encanto, porque eso es lo más extremo que se puede vivir. Después empiezan a escalar o a tirarse de más alto en ese bungee jumping o puenting. Cada vez más alto, pero no prueban otra cosa. Y es interesante, porque se trata de fe. ¿En qué tenés que confiar? En el que te ata, ¿verdad o no? Tenés que confiar en el que te ata y tenés que confiar en la soga, ¿o no? ¿Sí? Y hubo un montón de situaciones o situaciones que se generan por errores humanos que terminan en situaciones difíciles, pero también es el deporte extremo más seguro. Si se compara justamente en la cantidad de saltos que hay y los accidentes que hubo, es el más seguro de todos para poder practicar. ¿Sí? Y yo pensaba en esto y pensaba en este asunto de la fe, ¿no? Porque el poder creer en Dios es un salto al vacío constante, ¿verdad o no? Tenés que creerle al Señor. ¿Qué te agarra? Tenés que confiar en que el Espíritu Santo te ata de los pies. Perdón, tenemos una tecnología. Si querés que descargar el mensaje, querés descargar el bosquejo que tengo acá, poné con tu celular acá y te sale el bosquejo, te sale toda la palabra escrita ahí en tu celular, me había olvidado. Eso te lo podés guardar, descargar o lo ves ahora. Si querés lo que clicás y te aparece lo que yo te voy a hablar ahora, te aparece en el celular. Mirá cómo vamos, ¿viste? Y también si querés verlo en vivo, abajo en el zocalito, por acá, va a aparecer también en vivo en el zocalito, si es que lo prepararon como yo les dije, va a aparecer por acá. Por acá o por acá, en alguno de estos dos lados va a estar. Pero vas a tener la predicación para que te la puedas guardar y descargar la predicación de tu pastor también. Ahí. Muy bien, entonces yo pensaba en esto de la fe y pensaba justamente en que Dios, debemos confiar en el Señor, en lo que Dios nos propone, para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas, para que Él pueda obrar con poder y con autoridad y pueda manifestarse en medio nuestro. A veces nosotros nos acercamos al Señor, pero nos acercamos con cierto temor, con cierta angustia. Nos acercamos al Señor, pero no terminamos de creer en el Señor. No terminamos de creer en que Dios puede glorificarse en nuestras vidas. Entonces hay áreas de nuestra vida fragmentadas con la realidad de Dios que lo que hacen es que nosotros busquemos respuestas por nuestros propios medios. Queremos resolver cosas que no estamos dispuestos o no nos atrevemos a entregarle al Señor. Lo queremos resolver a través de nuestras fuerzas, a través de nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos en medio de un problema y queremos seguir resolviéndolo tomando decisiones equivocadas o erróneas como si pudiéramos salir de la situación?
Y es interesante. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de conocer a Cristo, el asunto del Evangelio. No se trata simplemente de encontrarte con Cristo, sino que hay un paso inevitable. Así como tenés un paso inevitable que es el confiar en el instructor de ese salto que te ate y que te empuje o te dé la orden para que te tires para atrás en un asunto de fe. Justamente hay un paso inevitable en la vida cristiana que es tomar la cruz confiando en que Cristo no va a fallar. Entonces no quedarte con ciertas situaciones en tu vida, dentro de tu interior, para agarrarte por si Cristo falla. El título de esta predicación es Un paso inevitable. ¿Y sabes cuál es el paso inevitable para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad sobre nuestras vidas? El tomar nuestra cruz, el tomar la cruz de Cristo y seguir al Señor. El abrazarnos a su cruz, el hacerlo realmente parte de nuestra vida. El que la cruz nos atraviese, que el sentido justamente allí de la muerte de Cristo nos atraviese, para que el enemigo no tenga autoridad sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras mentes, para engañarnos. Cuando Cristo se entregó en la cruz de Calvario, se entregó justamente para darnos la plenitud de todo en todo, que es Él. Lo importante es que Cristo viva en nosotros, porque cuando Cristo vive en nosotros, yo me transformo en la persona que tengo que ser para poder desarrollar y administrar todo lo que Dios determinó para mi vida. Me transformo en el esposo o la esposa que tengo que hacer, en el padre o en el hijo que tengo que hacer, en el miembro de la sociedad o el ministro eclesiástico que tengo que ser, para que Dios pueda derramarse sobre nuestras vidas y transformar nuestra realidad. Pero si no pasamos por la cruz, si no entendemos el verdadero valor de la cruz, el poder tomar justamente allí la cruz de Cristo, como nosotros, creyendo y entendiendo que no somos merecedores de nada, pero por gracia Dios nos bendijo, entonces no va a ocurrir nada. Pero cuando tomamos la cruz de Cristo, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad, y Dios comienza a cambiar la historia. ¿Y sabes qué significa la cruz de Cristo? Morir. Morir. Significa decir, Señor, yo ya no quiero vivir más de esta manera. Y cuando yo hago esa declaración, estoy muriendo a mi orgullo, estoy muriendo a mi ego. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si no fuésemos orgullosos? ¿Cuántos son orgullosos acá? Nosotros nos evitaríamos un montón de problemas. Morir a los deseos que son desordenados, que lo único que traen son unos minutos de placer y luego años de esclavitud. Tremendo. Por eso acompáñame, por favor, a Marcos capítulo 15. Los que descargaron el bosquejo tienen todo ahí, ¿eh? Marcos capítulo 15. Verso 20 al 25. Cuando lo tienen me dicen amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra: cuando al fin se cansaron de hacerle burla, hablan de Jesús y los soldados, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle sus ropas. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento. Y los soldados obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron sus ropas, tirando los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, por esta palabra, Señor, que va, Señor, a tocar nuestro corazón, este consejo divino que va a ministrarnos, a llevarnos a tomar una decisión, Señor, Padre, para poder seguir avanzando. Quedan algo más de 45 días, Señor, para que, Señor, terminemos el año. Casi 50 días quedan para que terminemos el año. Dios mío, tu mano de poder se extiende, Señor, y este año de dar a luz, Señor, va a ser, Señor, allí
increíble, Señor. Lo que aún no se ha cumplido durante todos estos meses, estoy seguro, Señor, que aquellos que te creen lo van a recibir en este tiempo. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos liberas, Señor, de creer que no hay oportunidad para nosotros, Señor, sino que tú tienes todo resuelto en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, el Señor Jesús es encarcelado, tiene el juicio abreviado, lo mandan a crucificar, los soldados justamente dan una orden, los soldados se exceden, lo maltratan y lo destruyen justamente allí físicamente. Luego se burlan de él, poniéndole el púrpura, era la manta o era como si fuese la capa, no me acuerdo el nombre ahora, de que usaban los reyes. Ellos tenían una capa así vieja de un rey, se lo ponen y le ponen la corona de espinas, lo golpean y se burlan de él, lo escupen, lo bofetean, todo lo que le hacen y luego, bueno, lo cambian, le ponen de vuelta la ropa y lo mandan a crucificar. En medio del camino, porque estaba perdiendo mucha sangre, porque había sido muy golpeado, el Señor no tenía fuerzas para cargar su cruz. Una particularidad: todos los reos cargaban un trozo, un pedazo de la cruz, donde iban a ser crucificados, se lo ponían en los hombros, el palo que iba cruzado, y caminaban con eso. A Jesús le dieron la cruz entera. Era una cruz enorme, medía 3 metros de alto. La cruz de Cristo medía 3 metros de alto porque los pies quedaban a 70 centímetros, 60 o 70 centímetros del piso. Era como de 3 metros 50 de alto. Era muy grande, muy pesada y se la dan. Él cae, no pueden llevar más la cruz, se dan cuenta los soldados que no pueden llevar más la cruz y miraron así y vieron un corpulento. Dice que Simón de Cirene venía del campo. Era un campesino, alguien que estaba acostumbrado a trabajar. Y le dijeron: vení vos, agarrá la cruz. Vení vos, agarrá la cruz. Y comenzó justamente el peregrinar con Cristo delante y él llevando la cruz detrás. Y ¿saben? Hay una particularidad porque Simón nos va a enseñar algo tremendo en esta mañana, pero solamente se nombra en este momento. Pero hay unas claves en la palabra que te van a mostrar lo increíble que fue para Simón cargar la cruz de Cristo. Te hago un paréntesis: el único que cargó la cruz de Cristo, aparte de Cristo, fue Simón de Cirene. Cuando yo llegue a la eternidad lo voy a abrazar y voy a decir: che, gracias por ayudar al Maestro. ¿Qué se sintió agarrar la cruz de Cristo? Nadie, ningún apóstol, ningún discípulo, nadie. Alguien que venía del campo, un campesino, agarró la cruz de Cristo y acompañó a Cristo hasta justamente allí en su crucifixión. Tremendo, un detalle increíble, tremendo. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que las circunstancias te pueden poner delante de Jesús. Cada uno de nosotros llegamos a Cristo con una historia diferente. Cada uno de nosotros tiene una historia pesada o más liviana, o hemos sido invitados al Evangelio por alguien y hemos accedido y fue circunstancial. Nos encontró vulnerable, nos encontró débil. Alguien te dijo: che, ¿por qué no venís a la célula? ¿Por qué no venís a la iglesia? Hay un pastor ahí que está hablando, hay esto, lo otro. Vení. Alguien que quizás justamente allí quiere comenzar una nueva vida y lo trae allí, entre comillas, lo trae justamente a Cristo, y las circunstancias te pueden poner en Cristo. Mirá lo que dice: cuando al final se cansaron de humillarlo al Señor, le sacaron el manto púrpura y volvieron a ponerle sus ropas. Luego lo llevaron para crucificarlo. Y un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, circunstancia, justo pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento. Es una causalidad, una casualidad, pero simplemente estaba ahí, pasó por ahí. Simón era de Cirene. Simón se encontró a Jesús de manera circunstancial. Él venía de Cirene, y Cirene era una región que estaba en África, era la parte norte de África, abajo de Israel. Y era judío, pero era africano. Era judío, pero era de África, no era justamente allí de Jerusalén o de Israel, era africano. Y Cirene era un lugar donde se cultivaba, una tierra fértil, una parte fértil donde se cultivaba y donde se trabajaba mucho. Y se trabajaba muchísimo en la tierra. Entonces era un hombre corpulento, un hombre fortachón. El tema era que justamente pasaba por ahí porque estaba en la fiesta de los judíos. Y en Israel, en Jerusalén, había una sinagoga de los de Cirene. Entonces todos los de Cirene no podían ir a cualquier sinagoga, sino que tenían que ir a su sinagoga.
Entonces, iba justamente para poder celebrar allí las Pascuas, iban justamente para poder celebrar su fiesta solemne. Y pasó por ahí una circunstancia en la cual lo vio involucrándose con Cristo. Y es interesante, porque hasta ahí todo normal, y hasta ahí es como alguien que por circunstancias llega a la casa del Señor. Te invitó, no sé, Lorena le invitó a Maya y la trajo acá y acá está. Circunstancialmente, Maya tiene algún problemita y por ahí quiere asistir al Señor o tiene muy buena relación con Lorena, entonces quiere venir a acompañar a su amiga a la iglesia. Circunstancias que quizás tienen que ver con que tu esposa es cristiana y vos viniste por casualidad, o tus hijos son cristianos y vos viniste porque te invitaron. Y simplemente es circunstancial, estás dentro o estás cerca de Cristo, pero circunstancialmente. ¿Qué significa? Las circunstancias justamente no tienen que ver con una búsqueda del Señor. Las circunstancias tienen que ver con que te apareciste a ese lugar. En tu corazón no ha cambiado nada. En tu corazón no cambió nada porque es una circunstancia más, es algo que fue propuesto por el universo para que te ocurra, ¿no? Para pensarlo de esta manera. Sabemos que Dios actúa y todas las cosas nos ayudan para bien, pero justamente allí las circunstancias lo pusieron delante del Señor. Existen infinidad de circunstancias que te pueden permitir encontrarte con Jesús. Una campaña, un tratado, alguien que te invita, como te dije, y te ponen delante del Señor y está bien, pero eso no significa nada. El que tengas un encuentro circunstancial con Cristo no significa nada. Eso no cambia tu vida, eso no transforma tu realidad, eso no te lleva a poder tener una devoción por Cristo. Hay gente que por las circunstancias y por historias de vida se aferran a la religiosidad que no es Cristo y comienzan a congregar y comienzan a leer la Biblia y comienzan a hacerla ahora teniendo la oportunidad de encontrarse concretamente con Cristo, pero que por alguna razón no sucede. Porque quizás hay más de afuera que de adentro, porque quizás hay tantas cosas en su interior que la semilla no puede germinar correctamente, entonces nace un fruto torcido y malinterpretamos nuestra relación con Cristo con una relación religiosa. Lo que las circunstancias no hacen es relacionarte con Cristo. Las circunstancias te pueden acercar a Cristo, pero no te relacionan con Cristo. Puedes estar cerca de Cristo, pero no tenés una relación con Cristo. Cuando nos acercamos a Jesús solo por las circunstancias y permanecemos así, otras circunstancias son las que nos alejan de Él. Vine todo roto, así, todo golpeado por la vida. ¿Cuánto a la vida le golpeó duro alguna vez? ¿Viste que te pegan y te... Querés que te cuenten, ¿viste? Y justamente te golpean. Bueno, ellos que llegan por una circunstancia y se mantienen así, por otra circunstancia, dejan al Señor. Ay, Señor, no tengo trabajo, entonces vengo para que me des un trabajito y yo prometo que te voy a servir con todo el corazón y que voy a estar todos los días en tu casa. Como dice la canción, prefiero 1000 días en tu casa que uno fuera de... Y cantás toda la canción y haces todo y de repente Dios te bendice y consigues un trabajo y ya no tenés tiempo de congregar. Porque ya la soga no está un poquito más abajo porque hoy la plata no alcanza, pero poder respirar, ¿viste? No te tira la soga. Entonces decís, no, ¿sabés qué, pastor? Tengo que hacer hora extra, no puedo venir al estudio en la semana. Porque... Bueno, hijo, ¿qué te voy a decir? Dale, bárbaro, dale para adelante, crecer, pagá todo. Después, ¿sabés, pastor, que estaba justo... y tengo que trabajar y ahora que tengo unos pesos voy a salir con la familia, el domingo ya no tengo tiempo y de repente 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, no lo viste más. Las circunstancias lo trajeron, las circunstancias se lo llevaron. Ay, pastor, mi esposo, ¿qué es esto, qué es lo otro? Que me maltrata, que acá, que allá. Bueno, vamos a orar. El esposo comienza a cambiar, comienza a portarse un poquito mejor, ¿no? Porque viste que el alivio es, viste, es bien, se comienza a portar un poquito mejor y ya creemos que Moisés, que está al lado del Señor, ahí está Dios, Jesús, el Espíritu Santo y abajo Él, ¿no? Y de repente ya, y mi esposo que ya no, y va a hacer un asadito, entonces yo ya no voy más, no puedo venir, no, porque estamos también, las circunstancias te trajeron, las circunstancias te llevaron. ¿Por qué? Porque el encontrarte con Jesús circunstancialmente no provoca nada. Ese no es el fin, ese es el medio, ese es el puntapié, es la invitación. ¿Tenés un problema? Dios lo puede restaurar.
lo puede restaurar, pero cuando tenés una relación íntima con Él. Es interesante. Lo segundo que quiero hablarte en esta mañana es que solo la cruz lo cambia todo. Dice la palabra, los soldados lo obligaron, hablando de Simón, a llevar la cruz de Cristo. No a llevar su propia cruz, a llevar la cruz de Cristo. ¿Sabes? Simón tuvo que cargar la cruz que le cambió la vida. Pero Simón era un hombre acostumbrado a hacer fuerza, y acostumbrado a llevar las cosas, y acostumbrado a llevar las cargas del trabajo en el campo. ¿Sabías que la cruz es igual que un yugo? La cruz tiene el mismo formato que un yugo. ¿Un yugo qué es? Un yugo es justamente el palo que se le pone a los bueyes para llevar la carreta, para llevar el arado. Entonces es un palo cruzado donde se ponen dos bueyes al costado y un palo derecho donde agarrar la carreta. Entonces, él estaba acostumbrado a levantar los yugos y cambiarlo para poner a los bueyes y que aren la tierra y que trabajen. La cruz era exactamente lo mismo. Cuando él vio la cruz, era exactamente lo mismo. Cuando uno llega a Cristo y comienza a entender que el Evangelio no es magia, que Dios no es el genio de la lámpara, que lo frotás y sale y te dice, ¿qué desea, Señor? Y vos le decís, el niño tiene sed, no hay naranja, y te trae naranja, así como la propaganda de TAN. Cuando te das cuenta que tenés que esforzarte, pero que Dios está con vos, cuando te das cuenta que tenés que poner el 50% de la vida vos para que Dios pueda glorificarse con poder en tu vida, que Él te va a acompañar, que va a abrir puertas que nadie puede cerrar, que va a bendecirte de una manera increíble, pero cuando vos te muevas, entonces entendés que tenés que esforzarte para vivir. Entonces Él en ese momento dijo, bueno, tengo que llevar la cruz de Cristo, la llevo, y se la cargó como cargaba el yugo de su propia vida o el yugo de su propio trabajo, y comenzó a caminar. Y lo miraba Jesús, pero de repente comenzó a tener contacto con algo tibio recorría su cuerpo. Era la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Porque la sangre de Cristo no solo se derramó cuando lo clavaron, Él estaba todo ensangrentado. Y la tibieza de su sangre estaba impregnada en la cruz y fue tocando directamente y fue tocando directamente allí el cuerpo de Simón y fue teniendo contacto con esa cruz. Y de repente, claro, no pasaba nada, no había nada en esa sangre, solamente se estaba manchando la ropa, estaba siendo impregnado por la sangre de Cristo. Pero él, viendo al Señor todo destruido, caminando delante, habrá comenzado a pensar, ¿y este hombre por qué camina de esta manera? ¿Por qué el cartelito que llevan adelante dice Jesús, el Rey de los Judíos? ¿Qué habrá hecho esto? Y seguramente él tenía conciencia de quién era Jesús y lo que estaba haciendo. Seguramente lo sabía porque era notorio hasta ese momento que Jesús justamente era un profeta que se había levantado de parte de Dios y que realmente estaba mostrando a Dios justamente en la tierra. Y comienza a pensar, ¿qué será lo que lo lleva a este hombre a morir de esta manera? Si no es un delincuente, si no es alguien justamente que pueda hacerle mal a nadie. Sin embargo, me he enterado que ha hecho un montón de cosas y comienzo a pensar en la idea que comenzó a recorrer el cuerpo de Simón. Y Simón comenzó a caminar con esa cruz y algo fue pasando en el camino. Porque aquel que tiene contacto con la cruz de Cristo y con la sangre derramada de Cristo entiende que no es merecedor justamente allí de nada Cristo, pero que murió por nosotros. Y que realmente el Señor se entregó en la cruz de Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. La gracia con la que algunas personas juegan no ha sido gratuita, ha sido pagada a precio de sangre por alguien que se entregó sin mancha, ni arrugas, ni culpa, para que nosotros podamos ser libres. Cuando tenemos un encuentro con la cruz y nos acercamos a la sangre de Cristo y entendemos que Él por amor se entregó por nosotros, algo comienza a ocurrir dentro nuestro. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice que justamente allí Cristo o Simón tuvo una transformación genuina. Pero sí nos habla allí, para aquellos que buscamos profundamente, encontramos respuestas de parte de Dios para ver la transformación de este hombre. Dice la palabra justamente, o decía en el paréntesis, que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Dice, era el padre de Alejandro y de Rufo. Eso habla de algo. Ese hombre tuvo un encuentro con Cristo llevando su cruz, palpando su sangre en su vida, entendiendo de que era una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque si lo nombran de esta manera es porque para Lucas eran conocidas estas personas.
Aclaran porque era conocida esta persona. Y esta carta justamente fue dirigida a los romanos y a las iglesias de Roma. El Evangelio de Lucas fue escrito justamente allí para el Evangelio de Roma. Y realmente a quienes hablaba eran conocidos. Eso habla de que él tuvo el encuentro y comenzó a predicarles de Cristo en su casa. Y comenzó a traer salvación y vida eterna a sus vidas. Esto habla de que Simón no solamente se encontró con el Señor en el camino, sino que el contacto con la cruz y con su sangre comenzó a transformar su interior para que pueda llevar a Cristo a su vida. A veces pensamos y esperamos recibir un piripipí, un fuego, algo de parte de Dios que nos toque para poder llevar el Evangelio a nuestra casa. Esto es sencillo, mis hermanos. Aferrémonos a la cruz de Cristo, caminemos con Él, entendamos el verdadero valor que tenemos justamente y cambiemos nuestra historia, cambiemos nuestros hábitos, cambiemos lo que está haciendo apartar a nuestra familia del Señor, y Dios se va a glorificar en nuestro hogar, va a traer respuestas de parte del cielo, porque aquel que se encuentra con la cruz no vuelve a ser el mismo. Y cuando alguien se encuentra con la cruz, los cielos se abren para la gloria de su nombre, pero para bendición de nuestro propio corazón. A veces pensamos que el Evangelio de Lucas se escribió en ese mismo momento, entonces que esas dos personas, alguien decía que eran discípulos del Señor. Nada que ver. El Evangelio de Lucas se escribió entre el año 64 y 70 después de Cristo. Entonces lo que estaba reflejando cuando se escribió es que Alejandro y Rufo ya habían tenido un encuentro allí como discípulos porque alguien les había predicado. ¿Quién les predicó? Su padre, aquel que se entregó en la cruz de Calvario. Si tu familia no ha llegado a Cristo es porque todavía quizás no has tenido un encuentro con la cruz. Si todavía tienes desacuerdo en tu interior es porque la cruz no te atravesó. Si todavía estás pensando y tienes un pie adentro y un pie afuera, es porque la cruz de Cristo o la sangre de Cristo no ha hecho mella en tu interior. No porque no tenga poder, sino porque no nos hemos acercado genuinamente. Quizás todavía llevamos la cruz de Cristo como un yugo. Y llevamos la cruz de Cristo justamente con nuestras fuerzas. Y representa el deseo de una transformación exterior cuando la cruz de Cristo transforma nuestro interior. Cambia nuestras vidas por completo. Justamente estos dos hombres que son los hijos de ellos fueron transformados por completo porque alguien les predicó. Solo aquellos que toman la cruz y tienen contacto con la sangre de Cristo pueden ser transformados por el poder de Dios. Si no ocurre eso, podés servir en la iglesia toda la vida. Podés tener gente a cargo dentro de la iglesia toda la vida y no haber sido transformado por el poder de Dios. Tercero y último, un encuentro con la cruz cambia generaciones. ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus nietos sean bendecidos? Depende de vos. Depende de vos. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Los hijos de Simón se convirtieron en discípulos. Alejandro fue mártir en Efesios, está en Hechos 19. Y Pablo dice en Romanos 16 que Rufo era escogido del Señor. Y al saludarle expresa que él junto a su madre eran muy importantes para Pablo. No aparecen en las cartas en gran manera, no aparece como Timoteo, pero dice, mándele saludo a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y la mía, dice. Y no habla de dos mujeres, habla de que Rufo acogió junto a su madre allí en Roma o en Roma, sí, justamente a Pablo como un hijo, lo trataron como un hijo, lo ayudaron en el ministerio. A veces pasamos desapercibidas la palabra del Señor y hay tanta riqueza que nos enseña y nos hace entender que lo importante es tener un encuentro con la cruz y no simplemente buscar circunstancialmente al Señor cuando me siento mal. Es interesante, pero justamente allí Alejandro fue mártir, fue el primer mártir en Éfeso. Lo mataron. ¿Por qué? Porque acogió a Pablo. Seguramente allí Simón ya había partido, por eso no aparece en las cartas. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque es la cruz que te da propósito a vos y también a tus generaciones. A veces pensamos que el propósito de Dios tiene que ver con las luces y con el pipipi. El propósito de Dios es que lleves el amor de Cristo a tu casa. Es que tus hijos encuentren el amor del Señor. Y el amor del Señor tiene que ver con corregirlos, con darle límites, con darle amor, con darle cobijo, pero también con mostrarle que hay un solo camino, que es Cristo para su vida.
Justamente es que lo mejor que puede pasarnos a los que vienen detrás tuyo es que tomes la cruz y sigas al Señor. Pero es una decisión personal. Muchos nos quedamos en las circunstancias. Entonces cuando estamos mal buscamos al Señor, pero cuando estamos bien nos olvidamos. Hacemos un montón de promesas incumplibles para con el Señor. Pero cuando tenemos la oportunidad miramos para otro lado. Pero cuando nos encontramos con la cruz de Cristo, nuestras familias van a estar a salvo. Claro, Alejandro murió siendo mártir, pero está en la presencia del Señor. Y Rufo pudo llevar una vida increíble. ¿Por qué? Porque alguien que circunstancialmente se encontró con el Señor, se abrazó a la cruz de Cristo, sintió la sangre de Cristo en su vida y comenzó a transformar su historia. Él llevó el Evangelio a su casa. Él llevó a Cristo a su casa. ¿A dónde? A África. ¿A dónde? A un lugar que era hasta prácticamente prohibido hablar del cristianismo. Hoy mismo también lo es en muchos lugares. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con Cristo no tiene límites y entiende que es un instrumento de honra en sus manos, entonces cuida sus palabras. No critica a la iglesia delante de su familia porque sabe que eso lo va a afectar. No se queja de las circunstancias, enojándose porque quizás no tiene recursos, porque sabe que sus hijos son afectados por sus palabras y su visión. Cuando uno se encuentra con la cruz de Cristo, entiende que cualquier circunstancia le van a dar la oportunidad de ver la gloria de Dios manifiesta en su casa, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. La Biblia no explica demasiado lo de Simón, pero podemos ver que ha hecho una buena tarea. La pregunta es, ¿estamos haciendo una buena tarea? Nos hemos encontrado con la cruz de Cristo, hemos tenido contacto con su sangre para que Dios pueda glorificarse en nuestras generaciones. La respuesta está en tu corazón. Pero quiero decirte algo y con esto termino. Nada, absolutamente nada fuera del contacto personal con la cruz y la sangre de Cristo puede garantizar un futuro prominente. Pero si te aferrás a ella, puedo asegurarte, sin temor a equivocarme, que vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale tu mejor aplauso al Señor en esta mañana. ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante?